preguntas más repetidas desde que surgieron las primeras vacunas contra el coronavirus y de las de respuesta menos conocida. ¿Por qué en casi 40 años no se encontró una vacuna contra el virus que causa el SIDA, pero en apenas meses sí se lograron varias contra el coronavirus? Para contestarla no hace falta recurrir a ninguna confabulación secreta, sino a algo mucho menos cliqueable, la historia y la ciencia. En este video les hablaremos de diferencias entre virus, de tecnologías de vacunas y de otros factores implicados en este asunto, con datos, con lógica y con mucha calma, como amerita la ocasión. Ahí les va. Sin importar el tono con el que algunas personas la plantean, la pregunta en sí es interesante. ¿Cómo puede ser que en pocos meses se encontraran vacunas contra el COVID, pero en casi 4 décadas no se logró lo mismo contra el VIH? ¿Estamos ante algo injustificable desde el punto de vista científico? ¿Ante una falta de interés por motivos financieros o sociales? ¿Una conspiración en las sombras? ¿O tal vez existan motivos menos impactantes? La interrogante que nos planteamos hoy puede responderse de dos formas, o bien rápido, aplicando solo algo de lógica, cultura general y una buena dosis de sarcasmo, o en detalle, con paciencia y aportando datos y argumentos científicos. Si nos decantamos por la primera opción, la respuesta rápida es que aunque tanto el SIDA como el COVID sean causados por virus, compararlos como iguales es como preguntarse por qué, con todo lo que ha avanzado la ciencia y la medicina, todavía a día de hoy las mordeduras de león siguen siendo más mortales que las de conejo, a pesar de que ambos son mamíferos. Y no contentos con eso, concluir que tras ese inexplicable misterio hay una conspiración veterinaria global. Aunque podríamos cerrar el video de esa forma, y confieso que por momentos resulta una opción muy tentadora, como nos gustan los desafíos, optamos por la respuesta más científica y pedagógica posible. ¿Preparados? En 1984 se anunció al mundo que el virus de inmunodeficiencia humana o VIH era el causante del misterioso síndrome que provocaba un derrumbe del sistema inmune tal que el organismo sucumbía ante casi cualquier infección que se presentara y en cuestión de meses la muerte era inevitable. Aunque hoy parezca un ejercicio de candidez, en aquel mismo año la secretaria de Salud estadounidense predijo que en menos de 2 años se dispondría de una vacuna contra ese virus. No se rían, sí, menos de 2 años, dijo. Claro, Margaret Heckler ignoraba muchas cosas que hoy, 37 años después, sí sabemos. El VIH es lo que llamamos un retrovirus, es decir, tiene una forma de multiplicarse que es muy diferente de otros virus que tienen también ácido ribonucleico como material genético. Los retrovirus y el VIH entre ellos lo que hacen es que introducen en la célula humana su ácido ribonucleico, pero ese ácido ribonucleico, en lugar de dar lugar rápidamente a proteínas, simplemente da lugar a un DNA o un ADN o un ácido desoxirribonucleico complementario que sirve como molde para que se generen muchas copias iguales a las que infectó. Y a partir de ahí se sintetizan las proteínas y demás. Es un mecanismo, por tanto, de multiplicación muy especial que realmente cuando se descubrió para este virus y para otros retrovirus era una gran novedad. Al contrario que el coronavirus, que fundamentalmente infecta a nuestro organismo a través del sistema respiratorio, el VIH ataca a nuestro sistema inmune. Una diferencia fundamental. Pero además de centrarse en destruir nuestras defensas y dejarnos expuestos a casi cualquier tipo de enfermedad infecciosa que exista sobre la superficie de la Tierra, el virus responsable del SIDA tiene una forma de actuar única que no solo lo distingue radicalmente del coronavirus, sino de prácticamente cualquier otro virus. Por un lado, el VIH es un maestro del camuflaje. Al infectar a una persona, el virus recubre su propia superficie con moléculas de azúcar que fabrica a partir de proteínas que toma prestadas del organismo al que acaba de invadir. Al ser materia, digamos, clonada del propio organismo, nuestro sistema inmune no lo detecta como algo extraño y, por tanto, ni siquiera intenta defenderse. Por contra, el coronavirus no se disfraza tan bien y suele ser detectado por el organismo con, en comparación, relativa rapidez. Otra cosa es que logre combatirlo con mayor o menor éxito. Pero el VIH no es solo un genio del disfraz, además tiene una vertiginosa capacidad de replicarse y mutar. Créanme que no exagero. Algunos se ríen de las diferentes variantes del coronavirus porque consideran que son demasiadas y que eso es sospechoso.
Sin embargo, esperen a escuchar esto. El coronavirus muta o puede mutar al replicarse. Algunas mutaciones empeoran el virus, otras no lo cambian sustancialmente y otras lo mejoran, dando lugar a nuevas variantes de interés. Como cualquier virus, por otro lado, pero el virus que causa el SIDA es mucho más que cualquier virus. Porque no es que a veces mute y otras no, sino que lo hace por costumbre y no una ni dos, sino millones de veces dentro de una misma persona. Para que se hagan una idea, la variabilidad del VIH dentro de un solo individuo infectado es mayor que toda la variabilidad de la secuencia del virus de la gripe estacional durante toda una temporada en el planeta entero. Son dos virus muy diferentes también en su propia biología, en su propia forma de multiplicarse, en la propia forma de variar, en la propia forma de mutar y en la propia forma de causar infección. Por lo tanto, son dos casos muy diferentes. El virus de lo que llamamos el SIDA es un virus que varía mucho. Es un virus que cambia mucho en sus genes, da lugar a proteínas diferentes y esto ha dificultado la producción de vacunas. No es que no se haya intentado. ¿Oyeron eso? No es que no se haya intentado. Recalcamos esa frase porque la historia de la búsqueda de una vacuna contra el VIH es una sucesión de décadas de intentos, fracasos, reintentos y refracasos. No solo por los desafíos científicos que plantea el comportamiento del virus, sino por otros factores que veremos en unos minutos. Sí. Tal como lo anunció Margaret Heckler, toda ella desbordante de esperanza e ingenuidad, ¿la recuerdan? En aquella rueda de prensa ya por 1984, los intentos de lograr una inmunización contra el virus causante del SIDA comenzaron casi a la par de su descubrimiento. Las primeras tentativas de usar virus inactivados, ya fueran subunidades o completos, fracasaron estrepitosamente por la no ya alta sino estratosférica variabilidad del virus. Este obstáculo resultaba infranqueable para la tecnología vacunal del siglo XX. Comenzado el presente siglo, se buscó lograr vacunas mediante un nuevo enfoque, la estimulación de la inmunidad a nivel celular. En 2007, el ensayo STEP probó un prototipo de vacuna basada en un vector viral, es decir, un virus diferente e inactivo, pero disfrazado de VIH. Similar enfoque, por cierto, al de varias de las actuales vacunas contra el coronavirus, como Sputnik V o AstraZeneca. Pero ante el escurridizo VIH, el resultado fue como retar al hombre invisible a jugar a las escondidas. 4 años antes, en Tailandia, se había iniciado las pruebas para el ambicioso estudio RB144, en el que participaron más de 16.000 voluntarios. El candidato vacunal estaba constituido por un vector viral de forma similar a STEP, pero seguido de sucesivas dosis con subunidades de proteínas recombinantes para intentar esquivar la houdinesca capacidad de evasión del virus. A pesar de lograr cierta protección, con una eficacia demostrada de apenas algo más del 30%, 6 años y varios millones de dólares más tarde, el estudio fue finalmente suspendido en 2009. En 2016 se intentó tomar algunos elementos rescatables de aquel frustrante ensayo tailandés, pero en Sudáfrica, país en el que viven cerca del 20% de los infectados de VIH a nivel mundial. En el llamado ensayo Ujambo participaron más de 5.400 personas, pero en febrero de 2020 se concluyó nuevamente que la candidata a vacuna era inefectiva para prevenir la transmisión del virus. Actualmente hay bastantes esperanzas puestas en la candidata vacunal Yavi G001, cuya fase primera de ensayos clínicos comenzó en 2018 y 3 años después arrojó unos resultados prometedores, aunque todavía tiene un largo camino por delante. Como ven, los intentos por encontrar una vacuna contra el VIH no han sido pocos y en cada uno de ellos se puso bastante energía, conocimiento y recursos. Y eso no es hablar bien de las grandes compañías farmacéuticas, para nada. Es un hecho objetivo, porque a las Big Pharma les habría encantado encontrar una vacuna contra el VIH, claro que sí, y no por motivos humanitarios en primer lugar, por supuesto que no. Imaginen el dineral que se habrían embolsado de obtener una inmunización contra una enfermedad que provocó durante 2 décadas completas más de 1 millón de muertes anuales en todo el mundo. Un virus que todavía hoy está en el puesto 14 de las principales causas de decesos a nivel mundial y que sigue causando más fallecimientos cada año que, por ejemplo, los suicidios, la malaria, el Parkinson, la meningitis, los ahogamientos y hasta el hambre. No, el principal motivo de que no se lograra esa vacuna no se debe a una supuesta falta de interés por lograrla, ni tampoco exclusivamente a los factores tecnológicos que hemos comentado. Es que además, durante la búsqueda, sucedió algo que con el coronavirus, de momento, no ha ocurrido. ¿Pero qué es lo que ha sucedido? Que ha avanzado muchísimo desde los años 90, pero especialmente ya dentro de este siglo, la terapia contra el VIH para el tratamiento del SIDA.
esos avances en la quimioterapia, en el empleo de fármacos que combaten al virus, pues han avanzado tanto que la infección por VIH era en tiempos prácticamente una sentencia de muerte y ahora se ha convertido de nuevo en una enfermedad crónica que incluso en algunos enfermos acaba siendo erradicada. Eso ha hecho que no parezca importante o tan necesario hacer los esfuerzos en pro de una vacuna. En cambio, el virus de la COVID, pues realmente el primer recurso que se ha intentado con intensidad es buscar una vacuna. Un virus nuevo que en algunas personas produce una infección que puede ser muy grave e mortal, pues hay que tratarlo. En los tratamientos, en las personas seriamente afectadas, no son fáciles. No hay antivíricos, como decíamos que los hay para el SIDA. Pues ni más ni menos. Esos son básicamente los motivos por los que en casi 40 años no se logró una vacuna contra el VIH, pero en apenas meses surgieron varias contra el coronavirus. Primero, la gran diferencia que existe entre ambos virus. Uno de familia razonablemente conocida y que casi no muta, frente a otro endiabladamente escurridizo y obsesivamente mutante. Segundo, abismo científico en materia de vacunas que media entre la década de 1980 y la actualidad. Tercero, la alta contagiosidad del coronavirus, que se transmite fácilmente por el aire y por tanto requiere un abordaje y unos tiempos distintos a los de un virus que se transmite por contactos muy directos, a través de la sangre o el semen, y cuya transmisión puede frenarse con relativa facilidad con medidas profilácticas. Y cuarto, la aparición de medicamentos eficaces en el caso del SIDA, como los antirretrovirales que salvaron la vida de Magic Johnson, pero no llegaron a tiempo para salvar la de Freddie Mercury, frente a la ausencia de tratamientos igual de contundentes frente al COVID. Y listo. Como ven, nada misterioso, nada sospechoso, nada inexplicable. Solo ciencia y lógica. Pero no se vayan todavía porque aún no les conté lo mejor de esta historia. Es que resulta que la respuesta a un interrogante que algunos lanzan en tono desafiante o inquietante podría encontrarse en la misma pregunta. Me explico. Recientemente, un candidato vacunal contra el VIH que usa la tecnología del ARN mensajero, la misma de varias de las vacunas recientemente desarrolladas para neutralizar el coronavirus, mostró resultados esperanzadores en animales. Varios científicos señalan que la técnica a la que recurre esta candidata, sin ser la respuesta definitiva, sí podría suponer un gran paso en la ansiada vacuna contra el virus que causa el SIDA. Es decir, como hemos visto, por un lado, el hecho de que unas vacunas hayan salido mucho más rápido que otra que aún no llega no es prueba de nada inusual. Pero no solo eso. Es que además resulta que esas vacunas que según algunos surgieron sospechosamente rápido podrían ser la pieza que faltaba en el rompecabezas de la vacuna sospechosamente lenta. Menudo cierre a este ciclo de pregunta y respuesta. Aunque todavía es temprano para afirmar que falta poco para lograr una vacuna contra el VIH, no hay duda de que estamos cada vez más cerca. Y quién sabe, si Margaret Heckler diera hoy su rueda de prensa anunciando que es cuestión de un par de años, a lo mejor en esta ocasión sí tendría la razón. Pero la moraleja más importante de esta historia es que tarde o temprano, y también en pandemia, todas las preguntas terminan teniendo respuesta. Eso sí, cuando se tiene un genuino interés por encontrarlas.